Días, pues vamos a iniciar nuestros nuevos temas de macromoléculas o qué es lo mismo biomoléculas o moléculas orgánicas. Antes que nada vamos a hacer una pequeña definición que son macromoléculas, macro, grande, grandes moléculas, biomoléculas, porque son biomoléculas, biovida, porque son moléculas que están en cualquier forma de vida. Entonces estas macromoléculas ya mencionábamos que son 4, que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas, así como ácidos nucleicos. Las 3 primeras es la que vamos a ver de esta unidad, y los ácidos nucleicos los vamos a ver en genética, que es uno de los últimos temas de esta unidad. Para entender qué son las macromoléculas, debemos entender que estas están formadas por bioelementos. ¿Qué es un elemento? Son las sustancias que se encuentran en la naturaleza y que, según los expertos, todo ser vivo necesitamos de 30 a 40 de estos bioelementos. Y son bioelementos que forman parte de la vida. Aquí tenemos algunos ejemplos de bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Aquí los tenemos, ¿verdad? Bioelementos. El famoso CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También anotamos algunos: hierro o fierro, azufre, magnesio, etc. Aquí tenemos otro, esto lo vamos a ver un poquito más tarde. ¿Por qué CHON? Porque en algunos libros de biología viene el CHON de la vida, así lo especifican los autores, porque con estas 4 moléculas se sintetizan con esos 4 elementos se sintetizan todas las moléculas. Carbono, hidrógeno y oxígeno se sintetizan los hidratos de carbono, y también con estos 3 se sintetizan los lípidos simples. Para que ya el vegetal sintetice proteínas necesita el bioelemento nitrógeno. Aquí vemos que el nitrógeno, la fuente principal del nitrógeno es la atmósfera. Entonces, nitrógeno atmosférico, N2, quiere decir que siempre es bimolecular como el oxígeno. Pero el nitrógeno atmosférico como tal no sirve para que el vegetal sintetice proteínas. ¿Por qué? Porque no lo absorbe. Entonces el nitrógeno atmosférico debe de ser convertido en nitratos solubles. Eso lo vamos a ir desglosando más ampliamente como vayamos llevando la clase. Entonces se necesita que el nitrógeno atmosférico se convierta en nitratos solubles por acción de unas bacterias del género Rhizobium. Entonces, ya convertido en nitrato soluble, ya es fácil que se absorba por las raíces de los vegetales y sintetice proteínas. Entonces, estos bioelementos forman parte, algunos otros más forman parte de la vida. Aquí tenemos estos dos, este compuesto y este elemento. El oxígeno, cuando se une al hidrógeno, constituye un radical, el radical hidroxilo. Y el hidrógeno, bueno, esta fórmula de carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, es la fórmula de la glucosa. Es todos los hidratos de carbono, para que se estudien, se van a dividir en 3 grupos de acuerdo a su complejidad, de menor a mayor. ¿Qué quiere decir? Los hidratos carbonos más sencillos son los monosacáridos. Los disacáridos son aquellos hidratos de carbono compuestos por 2 monosacáridos. Ejemplo de esto: la leche tiene un disacárido que es la lactosa, por eso se denominan productos lácteos, por la lactosa. Y los polisacáridos, que están compuestos por muchos monosacáridos, como el almidón, etc. La celulosa, que es un hidrato de carbono de los vegetales, esa nosotros no la podemos ingerir ni digerir porque no tenemos la enzima que va a degradarla. Para que el disacárido de la leche se degrade, necesitamos una enzima. Este tema de enzimas es otro tema más aparte que vamos a verlo, pero en el caso de las enzimas van a llevar su nombre de acuerdo al sustrato donde van a actuar. Ejemplo, la lactosa, que es el disacárido de la leche, debe de ser degradada por una enzima que se denomina lactasa. La terminación asa, con S, significa enzima. Entonces, si va a degradar la lactosa, se denomina lactasa. Y para eso es importante que sepamos qué son las enzimas. Las enzimas son
catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Aquella sustancia que va a ayudar a la realización de las reacciones químicas. Y como es una enzima que se compone o forma parte de la vida, su nombre correcto son biocatalizadores. Les digo esto porque la Universidad de la UAP, en su examen de admisión, al menos en algunas ocasiones, viene que el alumno explique qué son los biocatalizadores. Por eso vamos a verlo aparte, como un tema aparte de lo que es las enzimas. Pero aquí lo importante es que tenemos aquí todos los hidratos de carbono que ingieramos nosotros, puede ser la lactosa de la leche o la leche en sí, algunos otros polisacáridos, adentro de nuestro organismo por acción del metabolismo se convierte en glucosa. Es importante que tengamos presente esta fórmula. Entonces, ya que la glucosa se formó por acción del metabolismo, dicen los autores, cuando el vegetal sintetiza carbohidratos y el animal los ingiere, se convierte en glucosa. Esta glucosa lo vamos a hacer más gráficamente en las próximas clases. Esto nada más es una introducción a las macromoléculas. Cuando la glucosa se encuentra en la sangre, nosotros en el momento en que tomamos hidratos de carbono, ya sean harinas, dulces, etcétera, nuestro organismo empieza a degradar en la boca con una degradación incipiente muy sencilla a los hidratos de carbono. Su degradación termina en el estómago. Ya que se convierte en glucosa, si comemos, por ejemplo, varias tortillas o varias piezas de pan, adentro de nuestro organismo se vuelve glucosa por acción del metabolismo. Esa glucosa la absorbe la sangre y anda circulando en la sangre. En el momento en que el organismo recibe los hidratos de carbono, automáticamente se estimula el páncreas por una enzima que se encuentra en los intestinos. Entonces, al estimularse el páncreas, secreta insulina. El término secretar quiere decir sacar, hacer. Entonces, secreta insulina para que se vaya también a la sangre y ahí se encuentra con la glucosa y introduzca la glucosa, la insulina introduzca la glucosa a la célula. Ya la célula, en el citoplasma, se parte en dos moléculas la glucosa. Aquí tenemos carbono 6, que sí, que si tiene 6 carbonos es una hexosa. Esta hexosa se va a partir en dos moléculas, cada uno se denomina ácido pirúvico o piruvato. Ya que en el citoplasma se partió la glucosa en dos, cada piruvato va a entrar a la mitocondria. Esto lo vamos a hacer gráficamente ya más adelante. Esto es una introducción de lo que vamos a ver de proteínas, lípidos y grasas, carbohidratos. Y ya que llegó a la mitocondria es un organelo que se encuentra en las células y se le denomina la planta motriz porque ahí es donde se va a generar la energía. ¿Cuál energía? La glucosa tiene 38 moléculas, cada glucosa tiene 38 moléculas de ATP. También vamos a hacerlo gráficamente para que ustedes tengan un amplio conocimiento. El ATP se denomina trifosfato de adenosina y es una molécula de muy alta energía, no rica en energía, muy alta energía. Por cada glucosa que se degrada tenemos 38 moléculas de ATP. Las moléculas de ATP se encuentran en los enlaces de la glucosa. Por eso nosotros debemos de metabolizar la glucosa completamente. Esto lo vamos a ver más ampliamente porque ya para la próxima clase vamos a ver de dónde proviene la glucosa, ¿sí? Cómo se almacena el ATP. Y para eso debemos de ver lo que es la fotosíntesis, que es un proceso físico-químico que realizan los vegetales. Entonces, aquí para tener la energía necesitamos que se rompan los enlaces. Pero esta energía es la glucosa que nos da precisamente toda esa cantidad de energía en forma de ATP. Bueno, pues esta energía nosotros debemos de tener una cifra normal de nuestro organismo que oscila entre 60 miligramos por decilitro de sangre como cifra mínima a 120 miligramos por decilitro de sangre de glucosa. Pero lo correcto es entre 70 y 80. Actualmente la persona que rebase los 90 miligramos ya se considera una persona diabética subclínica, ya no se emplea el término prediabético. Pero para eso, les decía, necesitamos entender cómo se forma la glucosa.
y para eso vamos a tener que detenernos un poco más en la fotosíntesis. Pero ahorita es una introducción a las macromoléculas, iniciamos con carbohidratos. Ya que la glucosa se sintetizó por los vegetales, nosotros al comer el alimento la transformamos nuevamente en dióxido de carbono, agua, que es sus orígenes de los cuales yo voy a componer. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis se forma a partir del dióxido de carbono que se une al agua de que se encuentra en la naturaleza con la ayuda de la luz solar y la clorofila de los vegetales verdes producen glucosa, en este caso hidrato de carbono, más oxígeno como producto final de la fotosíntesis. Debemos entender que en este caso de la fotosíntesis, el vegetal aprovecha, absorbe el dióxido de carbono que se encuentra en la naturaleza, que es un gas venenoso, es un gas de desecho del metabolismo de los seres vivos. Nosotros inhalamos, metemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono es venenoso y los vegetales nos los quitan para darnos alimento. Bien, entonces esto es lo que toca una pequeña introducción de los vegetales, de los hidratos de carbono. Posteriormente pasamos, como les decía yo como introducción, a los lípidos o grasas. ¿Qué son los lípidos? Son grasas que necesitamos en nuestro organismo para que se sinteticen 9 calorías, nos proporcionan 9 calorías por gramo de glucosa metabolizada. Los lípidos simples se componen también de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero si ya hablamos de lípidos complejos, pues a estos 3 elementos se le agrega magnesio, fósforo. Un ejemplo, si tuviera fósforo, se denominaría fosfolípido, que es una grasa, llamémosle especial, que se encuentra llamémosle mayor cantidad en el cerebro, donde desempeña funciones súper especializadas. Entonces los lípidos también son importantes. Vamos a mencionar que los lípidos que tenemos en nuestro organismo son los triglicéridos y el colesterol. A ustedes no les tocó todavía, pero por ejemplo en química de primer semestre vamos a analizar una química sanguínea en donde vemos la concentración de varios factores como es el nitrógeno ureico, la glucosa, ácido úrico, creatinina, etc. Entonces nosotros las dos grasas que tenemos en nuestro organismo es triglicéridos y el colesterol. El colesterol no es grasa, es un esterol. Los ácidos grasos sí son grasa. Además, al hablar de ácidos grasos, vemos que cuando nosotros ingerimos gran cantidad de carbohidratos, toda esta glucosa que se encuentra en nuestro organismo se almacena en 2 formas. Una como carbohidratos de reserva que se encuentra en los músculos y en el hígado, y la utilizamos cuando sea necesario. Ejemplo, si nosotros nos mantenemos en ayuno un buen tiempo o un tiempo prolongado, nuestra cifra de glucosa se encuentra normal porque tenemos reserva de glucosa en forma de glucógeno. Pero el exceso de glucosa va a producir también ácidos grasos y nosotros vamos a tener más grasa en el organismo, que es la preocupación de las autoridades educativas, que tengamos en cuenta lo que vamos a ingerir de alimento para no caer en un sobrepeso y posteriormente en una obesidad. Entonces, hablando de la energía que proporcionan los carbohidratos y los lípidos, la energía no se puede medir, la energía es una manifestación de la materia y en este caso sí se puede medir por medio de calorías. Ya repetimos esto otra vez, caloría es la cantidad de calor que necesita un gramo de agua para que se eleve su temperatura un grado de 14.5 a 15.5 grados centígrados. Entonces eso es lo que es caloría. Por eso hablamos de exceso de calorías, como ahora es un debate en que se prohíbe la venta de alimentos con alto contenido calórico. ¿Por qué? Porque esto es muy peligroso. Cuando excedemos la ingesta de carbohidratos y todavía de grasas, adentro de nuestro organismo esas grasas se pegan en la capa interna de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los tubos por donde circula la sangre. Se pega adentro y reduce el calibre de la salida de sangre. La sangre lleva oxígeno a todos los organismos, a todos los órganos de nuestro organismo, y para que funcionen adecuadamente un tejido o célula que por falta de oxígeno se muere. Por eso hablamos como una
consecuencia grave de la diabetes, que es que a la persona le dio gangrena. La gangrena es la muerte del tejido precisamente por obstrucción de los capilares que llevan oxígeno, obstrucción por la cantidad de grasa. Entonces, a esa cantidad de grasa que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos se llama ateroma. Esto lo vemos desde el primer semestre, por eso es importante mencionarlo. Se llama ateroma. El padecimiento se llama aterosclerosis. Eso es lo que hay que evitar. Pero hablando de lípidos, también debemos de comer una cantidad reducida, lo necesario para tener una buena salud. En el caso de química se habla de un tema del plato del buen comer, que es un plato donde lleva diferentes alimentos para tener una dieta aceptable. Y posteriormente las proteínas, les decía yo, aquí está el chon, se sintetizan con carbono, hidrógeno y oxígeno, pero parte en nitrógeno. Al hablar de proteínas vamos a hacer hincapié en el ciclo del nitrógeno. Nada más les decía yo a grandes rasgos es esto. Les comentaba que el nitrógeno se encuentra en la atmósfera a una proporción de entre 70 y 76% de nitrógeno. Entonces el vegetal tiene que tomar ese nitrógeno, pero ya en forma de nitratos solubles, por acción de la bacteria del género Rhizobium. Así ya absorbe el vegetal el nitrógeno en forma de nitratos. Cuando el animal ingiere la proteína de origen animal, adentro de nuestro organismo se sintetiza y nosotros arrojamos como sustancias de desecho productos o sustancias nitrogenadas. También todo esto debe de haber una cifra estándar como normal de nuestro organismo. Les decía yo, por ejemplo, los triglicéridos y el colesterol debemos de tener una cifra aceptable. Los triglicéridos entre 130 y 150 como máximo y el colesterol máximo 200 miligramos. ¿Qué pasa si se elevan estos? Si al elevarse estas grasas en nuestro organismo, en la sangre, la persona está en riesgo de tener un infarto. ¿Qué es un infarto? La muerte del tejido. Esa muerte del tejido donde la arteria se colapsó, la arteria se obstruyó, ya no lleva oxígeno y ese tejido, el cual irrigaba esta arteria, se necrosa, se muere. Ese es un infarto. Entonces es importante tener presente esto. Entonces, en lo que toca a las proteínas, necesitamos ver el ciclo del nitrógeno. Les decía yo que empieza con la formación del nitrógeno en nitratos solubles. Cuando el animal ingiere las proteínas, desechamos sustancias nitrogenadas, que esas sustancias nitrogenadas, por ejemplo, en las heces fecales, en la orina, en algunos otros desechos, esas heces fecales, todos productos de desecho, son alimento predilecto para unas bacterias específicas que se llaman putriformes, bacterias putriformes, porque su alimento es materia viva en descomposición. La descomponen y de nuevo dejan ahí en el subsuelo el nitrógeno del cual están compuestos desechos y así vuelve a hacerse el ciclo. Pero además hablamos de dos formas de producir los nitratos solubles. Uno por acción de las bacterias, lo vamos a ver más adelante, y la otra por acción de los relámpagos. Cuando vemos las tormentas eléctricas, eso hace que se descomponga el nitrógeno atmosférico, se convierte en nitratos solubles. Todo esto es importante porque vamos a conocer de dónde provienen los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces es importante tener esto en cuenta. Ya para la próxima clase vamos a ver carbohidratos, ya desde un punto de vista más específico, vamos a ver la fotosíntesis, vamos a ver cómo se rompen los enlaces para que nosotros podamos obtener la energía. Y además esta ecuación o esta reacción de la fotosíntesis es una ecuación o es una reacción reversible. Ya deben saber ustedes, desafortunadamente ya nos llevaron fisicoquímica, porque en fisicoquímica se explica lo que es una reacción reversible o una reacción irreversible. En el caso de la fotosíntesis, lo vamos a ver en la próxima clase, pues ya es una reacción reversible. Entonces es importante, jóvenes, que tengamos en mente eso. Ya para la próxima clase vamos a ver las gráficas de todo esto que hemos estado hablando. Si hay alguna duda, por favor me la hacen llegar para que podamos contestar esas dudas, porque eso es importantísimo. Acuérdense que, por ejemplo, en el caso de este tema, tienen ustedes que
investigar la fórmula estructural de la glucosa. La fructosa también es un hidrato de carbono, pero su nombre lo dice fructosa. La glucosa y glucosa de azúcar de caña, la fructosa es un azúcar de las frutas, entonces hay galactosa y muchísimos hidratos de carbono. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta qué es esto y para qué sirve, de dónde lo obtenemos. Entonces, jóvenes, si hay algunas dudas, me las hacen llegar, sí, por favor.